Buenos días, me llamo María Díaz y para mi clase de Derechos Humanos me gustaría empezar a platicarles las diferencias entre el artículo primero de las constituciones de 1917 y 1857. Ahora, ¿por qué es importante estas dos constituciones? Antes de empezar a fondo deberíamos ver la historia mexicana, puesto que como todos sabemos, en 1521 se descubrió Latinoamérica, ya que esto lo podemos ver gracias al deseo de poder y expansión territorial que tenían las comunidades europeas, y que en base a eso esos reinos buscaron más territorio en otros lados. Por ende, mandando a expediciones a figuras como Cristóbal Colón y Hernán Cortés a encontrar riquezas y esclavos y gente que oprimir en otros países, uno de ellos siendo México. ¿Por qué es importante ver esto? Porque tenemos aquí un fondo lleno de esclavos, discriminación, castas, etcétera, etcétera. Y que estas cosas nuestro gobierno estaba haciendo para negarnos los derechos humanos a nosotros los habitantes de México y los originarios de este territorio o de la Nueva España, mientras que otros gozaban de privilegios y derechos a quienes considerábamos como los españoles o las castas puras, etcétera. Ahora, nuestra independencia yace entre los años de 1810 y 1821. Durante estos tiempos se expidieron diferentes tratados, diferentes papeles, en los cuales se expresaban los sentimientos de estos héroes revolucionarios que querían una mejor vida para sus habitantes. Entre ellos tenemos Sentimientos de la Nación, que fue el primer texto aquí en México, escrito por José María Morelos y Pavón, el cual expresaba los sentimientos de la nación de libertad, justicia, igualdad y abolición de la esclavitud. Lo cual eso es algo bastante interesante, ya que no muchos países quieren hacer eso, I guess. En fin, entre estas cosas eran las primeras ideas que teníamos nosotros como pueblo para finalmente librarnos de esa opresión española y eurocentrista, la cual oprimía a nuestros mismos indígenas, derivados de las mezclas de castas, de aquellas personas que eran de origen español. La verdad son muchas, no sé por qué deberíamos de clasificar la raza humana en tantas cosas, pero la neta, pues ya sabemos, eran bastante racistas y querían hacerse sentir superiores, por eso hicieron el sistema de castas. En fin, se redactó esta carta, la cual es una de las primeras bases para las constituciones que se hicieron cuando nos independizamos. Este texto fue la base para muchas otras constituciones que se vinieron derivando de los sentimientos generales que queríamos nosotros como mexicanos de igualdad, libertad y respeto mutuo, las cuales después las podemos ver en diferentes textos, redacciones, proclamaciones, constituciones y muchas zonas, etc. En fin, posteriormente podemos ver que hubo bastante inestabilidad política en la historia mexicana, siendo desde los años de 1821 hasta 1910 en cuando se constituyó la Revolución Mexicana. Pero la verdad seguimos con la misma inestabilidad política, pero nadie hablamos de eso. O sí, nomás que ya saben lo que le pasa a los periodistas. En fin, bueno, posteriormente a eso se redactaron y se trataron de constituir diferentes tipos de poderes aquí en México, uno de ellos siendo el poder conservador, así que con la Constitución de 1957 se creían los más liberales y redactaron lo siguiente: el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base del objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Este es el primer artículo de la Constitución de 1857, la cual en su naturaleza podemos decir, pues es la cosa más simple del mundo. Como país deberíamos de respetar las garantías y derechos humanos que les tenemos que dar a nuestros ciudadanos. Pero ojo, eso no era algo común. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos no se proclamó hasta 1948 y no se vio reflejada en instituciones y en países, así como sus documentos oficiales, hasta después de esas fechas. México fue de los países revolucionarios que empezaron a pensar diferente que el resto del mundo. Fueron los primeros en decir que querían los derechos humanos para su pueblo, no solamente para aquellos que podían poder pagarlos, aunque los seguimos sin respetar y solamente se los dábamos a los que los pueden pagar, pero de eso no hablamos. Esta constitución fue hecha después de las guerras de reforma, las cuales fueron, a pesar de ser un gobierno que ahora podemos considerar conservador, en ese entonces era bastante libertad, y este fue liderado por estos personajes. Ahora, posteriormente tenemos la batalla de 1910, la cual fue considerada como la Revolución Mexicana, y aunque digamos que se inició en ese momento, no se terminó de constituir hasta el año de 1936. Nuestros libros de historia nos van a decir que fueron hasta 1921 y se terminó de constituir hasta 1917 con esta nueva constitución hecha por Venustiano Carranza, líder anarquista del sur. En fin, esto es lo que dice dicha constitución. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en casos y bajos de las condiciones que esta Constitución establezca. Ahora, es curioso, ¿por qué deberíamos comparar y contrastar estos dos artículos si en naturaleza son los mismos? Ambos protegen los derechos humanos de nosotros los ciudadanos. Bueno, es importante diferenciar el hecho que primariamente en el artículo de 1857 solamente se reconocen como garantías, o sea, no es algo obligatorio, son solamente cosas que se nos brindan. Más en el artículo de 1917, estas ya son cosas bases y están establecidas dentro de la Constitución que no se podrán quitar bajo solamente las condiciones que lo permite el Estado. Aquí es una manera más moderna de decir, hay veces en que sí se los podemos dar y hay veces en los que no. Por ende, nace este artículo. Es importante poder contrastar estos diferentes poderes porque, a pesar de que la naturaleza del artículo primero de la Constitución de 1917 sigue casi tal cual presente hoy en día, ha sido reformado varias veces, la última vez hecha en el 2011, la cual incluye los derechos humanos viendo ambos por hombres y mujeres, ya que solamente la Constitución, y de hecho ambas lo hacen, solo reconocen los derechos del hombre, no del hombre y la mujer. Este es un intento de nuestro sexenio para tener constituciones más inclusivas y más hechas para todo el público mexicano, no solamente los hombres y los partícipes de estas.